Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a Día de por Radio Inicia NS Televisión. ¿Cómo estás, mi querido Feña? Bien, ¿y tú, Maquita, con todas las pilas? Muy bien. Yo también, así con las pilas a media, debo decirlo. ¿Por qué? No sé, se me ha hecho largo lunes y martes. Yo hoy día pensé, dije, hoy mañana es viernes. Y estaba perdidísima. He pensado que es miércoles todo el día. ¿Sí? Suele pasar eso. Sí. No sé a qué se deberá que algunas semanas uno las siente más largas, otras más cortas. Bueno, pero se nos viene un lunes feriado. ¡Eso! Así es. Bueno, y hoy día, martes 4 de octubre, es el día de los animalitos. Es el Día Mundial de los Animales. Es una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos la tierra somos criaturas de Dios. Y por el año 1200, cuando San Francisco de Asís era apenas un muchacho, él dijo, y cito textual, que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Sus palabras no fueron comprendidas para nada en aquella época, pero actualmente todos los seres humanos sabemos a ciencia cierta cuán sabia y premonitoria fue aquella frase. Así que iba a decir un saludo a los animalitos que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias, Maquita, por acordarte. Saludos a las distintas especies que nos están escuchando el día de hoy. Acá en la radio vemos varias. Bueno, y no quiero partir este programa sin antes saludar a nuestro querido auspiciador Ventaselectrónicas.cl, porque si usted se le echó a perder el celular, se le echó a perder el computador o necesita algún accesorio para ambos, en Ventaselectrónicas.cl encuentran la mejor calidad a un precio muy, muy conveniente. Y recuerde que también Ventas Electrónicas se encuentra dentro del Cyber Monday. En Día de, nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Irina Caramanos inicia formalmente su plan para disolver el rol institucional de la primera dama. La pareja del presidente Boric se refirió a la tarea que cumplen las distintas fundaciones que tiene a su cargo y el traspaso secuencial que harán de aquí a fin de año a distintos ministerios. Ministra Fernández anuncia querella del gobierno por ataque a militares afuera del INBA. 4 militares resultaron heridos tras un nuevo ataque a la división de ingenieros del ejército por parte de encapuchados que salieron del Instituto Barrios Arana. Corte Suprema confirma condena de 5 años para inculpado por incendio en la sede de la UDP. El máximo tribunal del país confirmó la condena de 5 años y 1 día de cárcel recibida por Alejandro Carvajal, culpable del incendio que afectó a la Universidad Pedro de Valdivia durante noviembre del 2019. Gobierno detalla que 100% de los municipios van a poder tener patrullas. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció que desde el 2023 los recursos para los municipios se incrementarán en 65% y ya no serán sometidos a la concursabilidad, sino que serán asignados con base en las necesidades de las comunas. Tras meses de idas y vueltas, Elon Musk concretaría la compra de Twitter. En primera instancia había propuesto la compra de la aplicación por $44 mil millones y posteriormente manifestó querer desistir de la oferta. Ahora enfrenta una demanda desde Twitter y planea retomar la compra. Y anuncian probables tormentas eléctricas y vientos de hasta 100 km por hora por sistema frontal en Chile. En concreto serían dos posibles vientos de hasta 100 km por hora. Por uno en
el sur hasta la región de Atacama y el otro en la región de los lagos. Y nos vamos con un poquito de música a manos de Señor Ursúa. Y volvemos. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Estamos de vuelta en Día D y hoy queremos abordar lo sucedido con Irina Karamanos, ya que este martes la coordinadora sociocultural de La Moneda, Karamanos, inició formalmente su plan para disolver el rol institucional de la primera dama. Esta se refirió a la tarea que cumplen las distintas fundaciones que tiene a su cargo y el traspaso secuencial que harán de aquí a fin de año a distintos ministerios. Karamanos aseguró que esta es una etapa de transición que va a implicar dedicación, cercanía y acompañamiento. Y añadió además que no ocupará el palacio como oficina. Para hablar de todo lo que implica este cargo, este rol y los cambios que se vendrían con esta disolución, si es que se puede llamar así, del rol institucional, vamos a conversar con el investigador del Centro de Análisis Político, Fabián Belmar, quien ya se está conectando con nosotros. Bienvenido, Fabián, a Día D. Hola, Macarena, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Fabián, antes de ir en concreto con Irina Karamanos, me gustaría si nos pudieras explicar cuál es el rol en concreto que debe cumplir la primera dama. Perfecto. La verdad es que aunque durante la última semana, y más bien durante la última semana, y principalmente a partir de estos anuncios que ha hecho la primera dama Irina Karamanos, ha habido mucha discusión respecto a si el rol que tiene la primera dama es un rol meramente protocolar, como ella le llama, o es un rol que tiene que ver con algún tipo de gestión. La verdad es que sí hay un rol protocolar, aun cuando la actual primera dama le baje un poco el perfil a esto. Sí, el rol, la primera dama es una institución que tiene más de 200 años en nuestra República Chilena, y que claro, tiene un rol de acompañamiento, como bien decía, un rol protocolar, y el segundo rol que tú bien mencionabas es este de gestionar y fungir como presidenta de las distintas fundaciones que están a cargo justamente del rol de la primera dama. Lo que ahora se está viendo, lo que se vio en la mañana, es justamente un traspaso de funciones de la presidencia de estas fundaciones a organismos o órganos más competentes, que son justamente las y los encargados de los ministerios. En este caso, el ministro en primera instancia y en segunda instancia sus asesores, y ver quién va a ser quien designe a estas nuevas presidencias de las fundaciones. Y esto, pero ¿qué implicaría más allá de que esto sea traspasable a ciertos ministerios? ¿Qué implica este cambio? ¿Marca un antes y un después en el mismo rol? Considerando que en la historia de nuestro país no se había puesto en duda o no se había querido modificar este rol. Sí, la verdad es que no es primera vez que vemos algo así. Ya en varias ocasiones el cargo de la primera dama había estado vacante. Nosotros en el Centro de Análisis Político hicimos una recapitulación de estos mandatos, se podría decir, que de las primeras damas, y ya en Arturo Alessandri Palma, por la década del 30, ya había estado vacante este cargo y las funciones la habían ocupado o la habían realizado otros políticos. Un caso que es mucho más reciente es el caso de la vacante que dejó la expresidenta Michelle Bachelet, debido a que justamente ella era soltera, y por tanto en su primer gobierno, en el año 2006, que resulta electa,
ese cargo lo lleva a cabo Adriana del Piano, y en su segundo mandato lo lleva a cargo su hijo, Sebastián Dávalos. Más allá de la figura, y tratando de como sacarle más rendimiento a tu pregunta, más allá de la figura, los cambios, a mi parecer, son más bien estéticos. Es más que nada un saludo a la bandera, porque claro, si bien la presidencia de estas fundaciones dependía de la primera dama, cualquiera que conozca el funcionamiento de las fundaciones y de las organizaciones de la sociedad civil en general, saben que los roles de presidencia son roles más de representación del cargo, más que roles operativos. Son roles que no gestionan mucho, son roles que no cumplen funciones dentro de la misma fundación, dentro de la misma organización, sino que son roles más de vocería, son roles más de acompañamiento, son roles más de aparecer frente a la pantalla. De hecho, si uno revisa, claro, la presidenta como tal de la fundación es Irina Karamanos, pero si uno revisa cada una de estas fundaciones, las fundaciones tienen una mesa directiva que se reparte estas presidencias entre otros encargados que claramente pueden estar más capacitados que la primera dama, y que ellos van a seguir funcionando. Lo que ahora se está dando es que justamente siempre ha sido así, que ciertas personas de la directiva, de la presidencia, tengan mayores competencias en ciertas funciones, pero lo que ahora va a pasar, y que creo que va a generar el gran cambio, es que las fundaciones van a pasar hacia roles sectoriales. ¿Y qué significa esto? Que la persona que va a elegir a la presidencia de la directiva va a ser una persona técnica. Entonces la fundación va a ser presidida por una persona que, mal llamada experta, que ahora tan vilipendiados que están, pero va a ser presidida por una persona experta, por una persona con un cargo más técnico, aun cuando el rol de presidencia siga siendo un rol más de vocería, de acompañamiento, de asesoramiento. ¿Y qué es lo que critica Irina Karamanos, o más allá de criticar, lo que no está de acuerdo con esta figura? ¿Cuál es el cambio? Porque tú mencionas que más que nada es un cambio estético, pero ¿cuál es el cambio profundo o lo simbólico que hay detrás de esta modificación? Claro, como tú bien decías, no hay como cambio profundo, no existe un cambio profundo como tal, porque como te contaba, ya con la presidenta Michelle Bachelet, ya este rol había quedado vacante, había desaparecido como tal, pero eso es dado la contingencia debido a que ella es soltera y el cargo lo había asumido su hijo. Lo que ahora cambia es que se va a restringir, se va a anular la figura de la primera dama, no va a existir como tal. Si bien esto podría ser un saludo a la bandera y ser algo como más bien estético, algo más simbólico, como tú también decías, yo creo que es un avance civilizatorio bastante importante respecto principalmente de la figura de nepotismo, de corrupción que pueden llevar este tipo de nombramientos. Yo me siento un poco incómodo hablando de estos temas porque son temas que principalmente estudia el feminismo. Pero desde mi área de interés, que es la corrupción, a mí me parece que no es estándar de una democracia que ciertos cargos se elijan a dedo. Y peor aún, que ciertos cargos se elijan por parentesco. En el año 2022 no podemos seguir pensando que un cargo se dote de un cargo a una persona solamente por ser la novia o el hijo o tener algún tipo de relación con alguna figura política. Eso yo creo que cambia bastante el esquema respecto a la probidad, respecto a las funciones que deben desempeñar tanto funcionarios públicos como políticos. Y claro, o sea, que lo haga la misma Irina Karamanos, que es la presidenta, y que ella deje su rol, la fortalece a ella como política, porque ella es capaz de decir, mira, aun cuando yo estoy siendo beneficiada por este cargo, yo lo dejo de lado porque considero que no está acorde a los valores democráticos que ahora estamos suscribiendo. Pero entonces, a tu parecer, este cargo igual debiese desaparecer, entendiendo lo que tú mencionas, que más allá de asumir un cargo más allá de un parentesco, sino que también tener
las herramientas y el conocimiento para poder ejecutarlo. Claro, ahí hay dos cuestiones. La primera es que si queremos tener una democracia en forma, no debería haber ciudadanos de primera y segunda categoría. Okay. Y por tanto nadie debería ser electo para una función solamente porque es amigo o hijo o cualquier tipo de relación con un político o un funcionario público. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, es esta idea de que debido a que la primera dama es como un cargo de confianza del presidente, se le otorgaban estas funciones en la presidencia, de estas fundaciones. Lo cual, claro, en este caso Irina Karamanos es cientista social, tiene una serie de licenciaturas y títulos a su haber, pero eso no quiere decir que pueda presidir todas las fundaciones. O sea, las fundaciones van desde Chile Enter, que tiene que ver con aumentar el acceso a dispositivos, a la internet, a los dispositivos para acceder a ella. Fundación Integra, que tiene que ver con la educación. Fundación Prodemu, que tiene que ver con la mujer. Entonces, es imposible que una sola primera dama pueda tener la expertise de todas estas materias. Entonces, lo más lógico, claro, es que esta presidencia la asuman personas designadas por los ministerios. De todos modos, lo que se anunció hoy era que estos cargos no iban a dejar, estas funciones no iban a pasar al organigrama de estos ministerios, sino que iban a seguir debajo del organigrama de la primera dama, lo cual genera un poco de confusión, porque si bien el anuncio es claro, o sea, hay un traspaso de competencia, no se dice cómo, y eso podría generar algún tipo de problema de aquí a fin de año, que son estos últimos 3 meses que quedan, que son los que el gabinete de Irina Karamanos se estipuló para hacer el cambio. No hay una hoja de ruta muy bien definida de cómo se van a hacer. Y esto, bueno, también se une a otros cambios que se han querido hacer en la forma de hacer política del presente gobierno, y aprovechando que tú estás acá, me gustaría conocer tu opinión respecto al desempeño que ha tenido el gobierno hasta ahora, porque se le ha criticado mucho que las promesas no se han visto de forma concreta. Pero ¿crees tú que esto se va de la mano con el tiempo porque asumió hace muy poco? Entonces, comparándola con gobiernos anteriores, ¿se está haciendo más duro con el actual? Sí, aquí yo suelo identificar al menos como 3 líneas de análisis. La primera tiene que ver con que algo que fue muy discutido al principio del gobierno es que no hubo una luna de miel. Entendía esta luna de miel como el tiempo, que son alrededor de 100 días, 3 meses, en que se entiende que el gobierno entrante se está adecuando, está conociendo dónde tiene que trabajar y por tanto se ve más permisivo respecto a los problemas que tiene. Eso, hay gente que dice que no hubo una luna de miel, pero yo creo que sí. Hubo una luna de miel incluso antes. No sé si recuerdas, pero la prensa en general hacía notas respecto a todo lo que hacía el presidente y ensalzó demasiado al presidente antes de que asumiera. De hecho, claro, recuerdo notas sobre el perro del presidente. Y la casa también. La casa del presidente. Eso más que ayudar al presidente generó un alza de las expectativas que realmente era muy difícil corresponder con la ciudadanía, sea este presidente o sea cualquier otro. Todos, independiente del signo político del presidente, todos tienen las mismas herramientas. Entonces, quizá ahí la prensa jugó un rol de enaltecer una figura que quizá no porque es Gabriel Boric, sino que porque el cargo del presidente no logra hacer esas cosas. La segunda tiene que ver con que la historia política de esta coalición, de Gabriel Boric, de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo, que son como las figuras, de Carlos Cariola, que son como las figuras más emblemáticas del Frente Amplio, suscribieron una tesis y un relato de que no se hacían las cosas en Chile solamente por una falta de voluntad. Como que existían las herramientas y las instituciones para poder hacer los cambios, pero que no se hacían justamente porque la clase política no quería hacerlos. Y hace poco vimos al presidente de Revolución Democrática diciendo justamente que ellos pensaban que era mucho más fácil gobernar de lo que tenían estipulado.
Y claro, o sea, casi todo su capital político lo construyeron en base a que cuando ellos estuvieran en el poder, era cosa de mover unas perillas por aquí, unas perillas por allá, una palanca por aquí y una palanca por allá, y que todo esto iba a cambiar o iba a mejorar. Y claro, no es tan fácil controlar la realidad social, no es tan fácil controlar las instituciones, entonces no es llegar al gobierno y hacer un cambio en menos de 6 meses. Y la tercera yo creo, tiene que ver con la correlación que ha tenido el desprestigio de la Convención Constitucional y del plebiscito. ¿Qué tan correlacionado está eso con el gobierno? Respecto el gobierno a eso, creo que hizo perdón. muy mal. ¿Sí? Perdón, Fabián, ¿fue un error condicionarse al resultado del plebiscito? Sí, completamente. O sea, como tú muy bien dices, esto de condicionarse, en ese entonces el ministro Giorgio Jackson dijo en reiteradas ocasiones que el programa de gobierno corría peligro si es que la Constitución no se aprobaba. Lo cual puede ser cierto, puede que no sea cierto, pero políticamente hablando o comunicacionalmente hablando, esa es una jugada muy arriesgada, porque es poner todos los huevos en una canasta. Y lamentablemente para el gobierno esa canasta fue la canasta perdedora. Entonces queda atado de mano. De hecho no extraña que él haya sido de los primeros ministros en salir luego del cambio de gabinete. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas. Se jugaron todo por una opción que al final terminó siendo perdedora, y eso desencadenó un cambio de gabinete, y ahora pareciera que, viendo las últimas intervenciones del presidente desde que volvió desde Nueva York, este gobierno no va a ser de los cambios tan abruptos como se planteaban, sino que va a ser cambios en la medida de lo posible, como estábamos acostumbrados durante los años 90. Voy a tomar esa frase que acaba de decir, en la medida de lo posible, que, bueno, al parecer se vuelve a repetir, pero ¿qué crees tú? ¿Que es necesario hacer esos cambios en la medida de lo posible? Porque se le ha acusado al gobierno de darse muchas volteretas. Claro. Pero también por otro lado hay quienes dicen que se está equilibrando un poco porque se partieron con ideas que quizás eran demasiado extremas y quizás todavía seguimos siendo un país demasiado conservador. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, mira, ahí yo creo que uno debería partir desde la premisa de que Chile efectivamente es un país conservador. Pero el hecho de que sea conservador no quiere decir que no queramos mejorar las cosas. Ayer revisaba una polémica en Twitter respecto de una declaración del periodista Daniel Matamala en que decía que durante los últimos 30 años un 70% de las personas había querido cambiar la Constitución. A él le respondieron que eso era algo nuevo, que era una demanda nueva, pero si uno revisa las encuestas del Centro de Estudios Públicos, las encuestas de Adimark y las encuestas en general que existían desde los 90, es efectivo. La gente siempre, en torno a 3/4 partes del país, querían un cambio constitucional. Sin embargo, un cambio constitucional no solamente habla sobre cuestiones de las instituciones, sino que también sobre cuestiones políticas. Y ahí yo creo que es donde el gobierno actual perdió un poco el rumbo. Quizás yo no quiero, para ponerlo en términos simples, quizás yo no quiero una casa de otro color. Yo quiero una mejor casa. Quizás yo no quiero que mi hijo vaya a un colegio más bonito. Quiero que vaya a un colegio mejor. Entonces esa idea de que el chileno quiere crecer y que el gobierno quiere cambiar, no sé si me explico, y que es la pugna, es que yo creo que es la pugna que actualmente tiene el ala más progresista de este gobierno, que es el crecimiento no es tan necesario, mejorar las condiciones no son tan necesarias como revisar lo que ya se ha hecho. Y eso yo creo que a los chilenos les choca mucho. Eso va muy en contra de como tú bien decías, este rasgo conservador. Porque ¿para qué vamos a revisar lo anterior? Mejor avancemos. Y eso no quiere decir que el chileno tenga, no sé, tendencia xenófoba o tenga tendencia racista o sea homofóbico, sino que al chileno no le gusta que le toquen lo que ya existía.
Y esto se vio justamente con el tema de los retiros, que fue uno de los principales escollos que tuvo que enfrentar la convención. Se vio también con el tema de la propiedad privada. Entonces, esta pugna que tiene el gobierno entre revisar lo que hemos hecho mal y avanzar para mejorar la condición de vida de las personas, es la que los tienen como en una crisis, en una tensión que no les permite avanzar. De hecho, muy probablemente haya muchos chilenos que se sientan pasados a llevar, muchos chilenos y chilenas también, que se sientan muy pasados a llevar con esta idea de que la primera dama deje de existir. Yo recuerdo tanto a Marta, que le decían Martita Larraechea, era la pareja de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como a Luisa Durán, que era la pareja de Ricardo Lagos, que inventó la gran frase que hasta el día de hoy usan todos los cientistas sociales sobre la opinión de la señora Juanita. Esas dos personas, tanto Marta como Luisa, fueron queridas por la ciudadanía. Son personas que están arraigadas en la cultura popular. Y quizá venir a desprestigiar eso no le interesa tanto al chileno. Quizá si la idea, probémoslo como un tipo de marketing, si la idea fuese mejorar el cargo o cambiar las funciones de la primera dama, quizá eso sí llama más la atención porque tiene que ver con un hecho de aumentar cosas. Pero si decimos que lo vamos a suprimir, tiene que ver con una cuestión más de eliminar lo que ya había. Y eso es lo que no le gusta al chileno. No le gusta, tomando lo que tú dices y lo que yo entiendo es como ese sentido de pertenencia que tenemos los chilenos con ciertas cosas y que no nos gustan que nos toquen, claro, eso. No nos gusta que nos toquen, no sé si son las tradiciones como tal, pero yo creo que es muy patente con el tema de los ahorros previsionales. Son mis ahorros, yo los junté. Y aun cuando yo venga con una opción mejor, o no, pero otra opción, yo no quiero que la opción original sea reemplazada. Yo quiero una mejora. Uh-huh. Que igual significa cambios, y igual pueden ser cambios muy abruptos, pero no tocar lo que ya había. Yo creo que ese es el gran problema que está enfrentando esta coalición política, de querer hacer un revisionismo histórico de las cosas que para los chilenos están bien, pero que para ellos están mal. Fabián Belmar, investigador del Centro de Análisis Políticos, CAP. Muchas gracias, Fabián, por estar conversando. Muy interesante todo lo que nos menciona y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando, porque de política hay para hablar todos los días. Sí, muchas gracias a ti, Macarena, y el equipo. Que esté muy bien. Volver a estar acá. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Y nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos en Día D. Y estamos de vuelta en Día D. ¿Y ustedes habían escuchado por casualidad el llamado síndrome de Otelo? Estamos hablando de un tipo de trastorno delirante, según el cual la persona tiene una creencia inamovible y con una nula crítica a cualquier argumentación sobre el convencimiento de que su pareja ha cometido alguna infidelidad. La persona construye su delirio mediante datos que son irracionales, de modo que emplea su tiempo buscando pruebas con tal de confirmar sospechas hacia su pareja. Este síndrome, cuyo núcleo fundamental son los celos, afecta a hombres y a mujeres. Y el término tiene su origen en una obra de Shakespeare llamada Otelo, donde el protagonista elabora una infinidad de sospechas sobre la infidelidad de su pareja hasta asesinarla y posteriormente suicidarse. Este síndrome es un delirio por el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. Y para hablar de esto está con nosotros nuestra panelista, psicóloga clínica Sofía Fiedler. Bienvenida, Sofía, a Día D. Hola, Maquita, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Oye, te estaba escuchando sobre el síndrome de Otelo. Es súper triste ver cómo de repente ese mismo final lo vemos también en tantos femicidios en Chile. Por supuesto. Y qué terrible cómo hasta el día de hoy se romantiza como un síndrome de Otelo
Así como una pareja que es cegada por el amor o por un crimen pasional pasa esto. Y nos damos cuenta que no, que es un trastorno y que hay que trabajarlo. Porque la persona que sufre de síndrome de Otelo puede ser muy peligrosa. De hecho, eso es un tema que yo quería tocar, si es que hay que normalizar esto, porque Jamás. claro, si logramos identificar, ya sea en uno o en su pareja, esta celopatía, Uh-huh. ¿qué deberíamos hacer? Porque, por supuesto, la celopatía es una de las causas que también se han cometido muchos femicidios, como dices tú. Claro, a ver, lo que pasa es que la celopatía de por sí es uno de los síntomas que pueden llevar a un femicidio. Porque pensemos que una Ajá. persona que es capaz de matar, estamos hablando de otro tema, porque yo quiero sacar de la cabeza de la gente, que los hombres, perdón que lo diga así, pero que los hombres que matan a mujeres son por un trastorno. Porque también hay un tema cultural que nos lleva a normalizar esto a través de romantizar estos síndromes que, claro, efectivamente en su época servían para describir. De hecho, gran parte de los síndromes que hoy se tratan en el DSM o en el CIE-10, que son los manuales de trastornos mentales que manejamos todos los profesionales de salud mental, se usa mucho la mitología griega o se usa mucho también novelas como para entender las causales. Uh-huh. Pero entendamos que una persona que tiene síndrome de Otelo es una persona que tiene celos irracionales, antiguamente llamados celopatía, ¿ya? La celopatía es una sintomatología, no es una enfermedad, ¿ya? Que corresponde a una persona que puede ser de una estructura obsesiva compulsiva o que también sufre un trastorno obsesivo compulsivo donde intenta lidiar con la necesidad de control a través de irracionalizar situaciones. Te voy a contar, curioso porque justo hoy día estoy vestida de azul, un caso que me tocó hace muchos años en el hospital psiquiátrico, donde una persona que estaba, que dentro de todos sus casos tenía celos irracionales, decía que su mujer le era infiel que le había sido infiel porque se había vestido de azul. Que uno dice que tiene que ver una cosa con la otra. Para una persona que sufre de este síndrome de Otelo, es algo completamente válido para entender en su pensamiento y poder convalidar en su pensamiento que esto puede pasar y que es una reacción normal para entender la infidelidad. Porque ¿qué es lo que busca este síndrome? Es completar dentro de mi estructura obsesiva compulsiva la idea de la infidelidad a través de cosas que son irracionales. Porque claro, a mí me van a hacer sentido porque les voy a tener un sentido tal vez ritualesco, incluso cambios en las acciones que pueden ser lo más normal. Hoy día decidí no sé, cambiarme el color de los lentes ópticos, y para la persona con síndrome de Otelo va a ser, con esto valido que o termino de completar el cuadro de la infidelidad. Y es peligrosísimo porque ante eso aparece, a través de la celopatía, como se le llama, para quienes conocen el cuento de Otelo, también saben que hay una manipulación de por medio que termina en maltrato y violencia, Uh-huh. donde muchas veces la persona que está sufriendo el ataque de celos se siente hasta responsable y deja de hacer cosas como vestirse de azul. Pero, ¿Y qué importa si después se va a vestir de verde? Perdón, ¿cómo lo diferenciamos de alguien que es muy celoso de esto que tú estás que estás narrando? Porque también pasa que alguien que es muy celoso puede decir, oye, tú te usaste ese tipo de lente porque yo sé que querías coquetear con tal tipo. Y se convencen de eso. ¿Cómo yo diferencio que ya tiene un trastorno a que tiene un alto nivel de celo, por decirlo de alguna forma? Partamos por la base, de acá me va a llevar el enojo de varias personas que tal vez no estén escuchando, pero es la pura y santa verdad. Los celos, sea cual sea, tienden a ser patológicos. Es súper importante que entendamos esto. Porque claro, nosotros, hay cachado que hay mucha gente que dice, ay, pero ¿cómo? Si los perros también son celosos de uno y no andan, cachado, y no generan problemas. Los celos hablan de una inseguridad. Y a diferencia de cualquier mascota, de cualquier animal, los celos van a existir por una necesidad de supervivencia, donde las mascotas que viven en manada van a necesitar sentir el cariño porque es la forma en la cual reciben alimento. En nuestro caso no es así. Habla de ciertas inseguridades. Cuando nosotros somos celosos, el pensamiento, y acá está la diferencia, Maca, el pensamiento obsesivo que existe detrás de los celos muchas veces no tiene que ver con la persona en sí que está siendo celada, sino con la inseguridad que yo tengo del entorno de esta persona.
¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona, no, que yo no es que yo sea celoso, es que yo sé cómo funcionan los hombres, o yo sé cómo son las mujeres? Y no, pues, ahí estamos tapando nuestras propias inseguridades. Entonces, cuando hablamos de una persona muy celosa, empecemos a hablar de una persona que tiene serios problemas de autoestima y que también puede llegar a ser peligrosa. Y, Sofi, algo que me gustaría saber es si yo reconozco que eso pasa en mí, ¿cómo lo trato? ¿Qué hago? Uh-huh. Mira, partamos para que la gente tampoco, para todos los radioescuchas, es normal tener celos, ojo, puede ser patológico en el momento que yo acciono a través del celo, ¿ya? Porque todos podemos sentirnos celosos alguna vez porque nadie es 100% seguro. El tema es cuando acciono. Y así mismo quiero agarrarme de lo que tú me dices, Maca, que tiene que ver con cómo yo reacciono ante esto. Partamos por la base del momento que yo reconozco que tengo un problema, puedo tratarlo. Esto aplíquese para todo en terapia, para absolutamente todo, ¿ya? En el momento que yo reconozco, ¿sabéis que no? Esto se me está saliendo de las manos porque me está generando un problema a mí, me está generando un problema a la pareja, es a través de terapia cognitiva para ver qué es lo que pasó, en qué momento se te generó un sistema de creencias donde tú vas a salir perjudicado o que la persona que tú estás te quiere hacer daño, porque ahí claramente hay un tema de autoestima, que puede ser producto de un aprendizaje, producto de reiteradas situaciones de abandono, producto de reiteradas situaciones donde yo me sentí afectado, pero eventualmente no estoy viviendo a través del trauma y eso me está generando más problemas. Y acá hay un tema que es bien interesante. Las personas que sufren de esto, generalmente, ¿cómo se llama esto? Generalmente buscan alivianar el dolor a través de pillar a alguien y buscan también el placer de eso. Muchas veces no es como es como más que sentir el dolor de sentir como que la persona le fue infiel, es más como tenía razón y buscar esa justificación. Entonces también entender cuál es ese sistema de creencias donde que generó eso, porque muchas veces vemos en estos comportamientos, y lo voy a hacer a través de un ejemplo mejor, una persona, no sé, pues imagínate que yo llego y le digo a mi marido, así como, no, es que yo sé que saliste, y que miraste a otra mina. ¿Pero por qué dice eso? No, porque yo lo sé, porque empezaste a accionar esto, esto otro. Empiezo a generarle una tortura a la otra persona para que la persona finalmente me dé la razón o a violentarla, porque es tanto lo que yo me siento violentada que necesito violentar al otro para sentirme bien. Y eso pasa a ser un peligro. Entonces, si ya nos estamos dando cuenta de eso y no nos está provocando placer el dañar al otro, que eso también va de la mano de la línea narcisista, es momento de hacer terapia cognitiva, porque significa que hay algo que puedo trabajar. Sofi, ¿cuál es como es que no sé si estoy ocupando el término correcto, pero lo natural de un celo? Porque yo creo que todos en algún momento hemos estado celosos, hemos sentido celos, Sí. Ya sea de la pareja, de un amigo, de un familiar, lo que sea. Es que por eso yo siempre lo repito, los celos son normales, pero no son, o sea, los celos son naturales, los podemos sentir, pero siguen siendo patológicos, siguen siendo peligrosos. Entonces, claro, cuando hablemos del celo normal, ¿qué es lo que podríamos llegar a sentir? Por ejemplo, si es que, no sé, mi mejor amiga en vez de salir conmigo sale con otra amiga. Puede ser que yo me sienta mal y que no haya ningún problema con él, o sea, y claro, no, nadie quiso hacerme sentir mal. Eso a la larga podríamos verlo como un celo, pero porque tiene que ver con que no me eligió a mí. Ahora, ¿cuándo es un problema? Cuando yo recrimino esa acción. Cuando yo siento que me están abandonando, porque la acción no va por ahí. La acción va porque la persona que está al lado mío, que puede ser mi amiga, mi pareja, tiene completa libertad de elegir lo que esta persona, lo que quiera hacer para cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, salir con otra persona, en el caso de ser una amiga, o poder salir con los amigos, o con la familia, en el caso de ser pareja, está bien. El tema es cuando yo siento que eso es un ataque a mi persona. Y ahí es cuando pasamos a hablar de algo más patológico, de un celo realmente patológico. Los celos son en general una respuesta a nuestra autoestima, pero donde también nosotros constantemente nos sentimos atacados y buscamos atacar de vuelta a través del celo, recriminando que este malestar que yo siento es por culpa del otro. Siento que el otro lo más probable es que no haya tenido intención de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema, Macaca? Y que yo creo que a todos nos puede pasar, que muchas personas también provocan el celo para sentirse queridos. Es verdad. Y que eso, lo hacen a propósito. Entonces, claro, aquí está el huevo de la gallina, porque generalmente la persona que es muy celosa,
No sé que haya escuchado esto, pero generalmente la persona que es muy celosa es porque sabe lo que puede llegar a ser la otra persona. Y claro, generalmente cuando hablemos de celos de infidelidad, muchas veces se repite el patrón, que es tanto el miedo a que me sean infiel que yo soy infiel. Entonces, claro, ahí también estoy jugando con el celo donde yo torturo a la otra persona y le digo, no, es que yo hice esto porque tú me sacabas celo y yo no sabía, y la inseguridad. Y eso es no hacerme cargo del mismo, y es súper egoísta. Sofi, perdón, también yo estaba leyendo que hay distintos tipos de celos, que hay distintas clasificaciones. Claro. Yo que tengo una reacción normal, que es una transitoria y que no condiciona la vida de nadie. Está otra reacción emocional desmedida, que afecta sobre todo a las reacciones amorosas. Esa es cuando yo, por ejemplo, colapso y no puedo dejar de ser... Es que recordemos lo que siempre decimos en este panel, Maca. Cualquier situación de mi vida que se vea afectada por una condición, sea mía propia o de un otro, requiere atención, ¿ya? Cuando hay un celo desmedido, hablamos, por ejemplo, de una reacción emocional inadecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que me ofusque. Por ejemplo, ya, no sé, mi marido va a salir, ¿cachai? Con sus amigos. Y yo no puedo estar tranquila y lo llamo por teléfono como 6 veces por teléfono, o que se devuelva o saboteo sus situaciones. Esa es una emoción desmedida. Yeah. Porque estoy reaccionando a través de la emocionalidad y no estoy tampoco, y a través de una creencia que tal vez ni siquiera es cierta. Y eso habla de mi propia inseguridad y estoy coartando al otro. Por ejemplo, el celo normal, el que decías tú, tiene que ver con algo que no condiciona tu vida, que es una sensación de malestar, pero que tú identificas que es tuya. Entonces dejas de ser peligrosa porque tú dices, no, esto es más mío. Pucha, ¿sabes que mi amiga prefirió ir al cine con su otra amiga porque yo no podía ese día? O porque yo no le contesté el teléfono. Y no por eso la voy a llamar y la voy a recriminar. Sofi, y hay otro que es el celo como rasgo distintivo de la personalidad. Ese es del narcisista. Ah, te hizo sentido el tiro. El narcisista aparece en todos los programas. ¡Qué atroz! Oye, sí, qué terrible. Es que se ha vuelto de moda. Lo que pasa es que antes lo que nosotros considerábamos normal, ¿por qué aparece tanto? La otra vez lo hablábamos con una colega. El concepto de narcisista aparece mucho, sobre todo en las redes sociales y todo esto, porque antes era una condición de personalidad que casi que se admiraba, que era la persona como pedante, imponente, que lo veíamos mucho en las jefaturas de repente, o que lo veíamos como dueño de hogar, o que incluso lo veíamos como una mujer perfectamente compuesta, pero que al final lo que hacía era a través de conseguir ganancias secundarias a través de la manipulación. Y ahora eso ya no está muy permitido. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de este celo, que tiene que ver como más una condición de cómo reactiva, es porque yo estoy buscando una ganancia a través del celo. Por ejemplo, manipular a un otro. Es que tú me hiciste sentir así, porque así yo no me hago responsable de mí mismo, cosa más maravillosa. Y si lo vemos antiguamente, más que ser responsable de uno mismo, tenía que ver con no mostrar emociones o mostrarse siempre estable. Y qué mejor estrategia que mantenerse desde ahí y culpar al otro de la emocionalidad. Esa es una función súper común de la persona narcisa, de la persona que tiene rasgos narcisistas, porque logro ganancias a través de la acción celosa. Y acá te hago el ejemplo. Otelo, si interpretamos la novela de Shakespeare, de Otelo siempre quiso matar a su señora, solamente que lo logró justificar a través del celo. ¿Te das cuenta? O sea, sí. En ese momento es cuando vemos, claro, su manipulación, todas estas historias que se creaba era para justificar algo que quería con un fin, que ese vendría siendo que tú dices, que es condicionante, que tiene que ver con buscar una ganancia a través del celo. Por ejemplo, yo no quiero que mi pareja me deje de pescar o que salga con sus amigos, entonces le hago cenas para que no salga, sin importarme sus libertades. Y eso suena bastante narcisista, ¿no? Sí, pa. Oye, Sofi, esto igual da para hablar mucho, pero hemos llegado ya al final de nuestro programa y te queremos agradecer por estar con nosotros una vez más y... deberíamos tener la hora completa con la Sofi. Cierto, estaba pensando exactamente lo mismo. Deberíamos tener esta hora completa. O podríamos replicar de repente en algún streaming, digo yo, porque después de estas sesiones, ya estoy acostumbrada a mucha atención de pacientes, pero después de esto llegan muchas preguntas y de hecho por eso quería dejar el Instagram también abierto, porque me han llegado muchas preguntas después de este panel de radio.
Me pueden buscar en sofia.fitler y también deberíamos darle énfasis a estos temas porque muchas veces normalizamos. Imagínate cuando uno dice, no, es que yo soy celosa normal. No, pues, no es normal. ¿Qué pasa con tu autoestima, mujer? Uh-huh. Muchas gracias, Sofi. Dígame. Antes de terminar, yo sé que estamos sobre la hora. El reflejo celoso, que eso lo vemos mucho, que muchas veces tratamos de tóxico a la pareja para justificar nuestras acciones malas. Entonces, cuando a veces es celo y cuando a veces es manipulación, sería bueno aprender a detectarlo, ¿no? Las famosas red flags, que a veces son al revés. Estaría bueno. Ya, pues querida. Hay que anotar todas las cosas que van saliendo para tocarla del próximo programa, porque así va. Podríamos hacerlo para el próximo programa, cuándo es red flag y cuándo no. Cuándo es tóxico y cuándo no. Muchas gracias, Sofi, que estés muy bien. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Chao. Y hemos llegado al final del día de hoy. Espero que les haya gustado las conversaciones que tocamos. Y mañana vamos a tener un nuevo programa con nuevos temas, como todas las semanas, de 6 a 7 p.m. por la 96.5. Que estén muy bien y que lleguen sanitos, sanitas a sus casas. No toque la bocina, no se desespere. Maneje con calma. Y si anda en bici, tenga cuidado, use casco y luz. Chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.